Muy buenos días, queridos hermanos, arriba los corazones. Muy bendecido viernes 22 de mayo de 2026 para todos ustedes en esta séptima semana de Pascua. Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño a todas las personas que comienzan este día buscando una palabra de Dios para sostener el alma. A los que nos escuchan desde México, desde Estados Unidos, desde algún hospital, desde un mercado, desde un taxi, desde la cocina de su casa, mientras preparan el café, desde una cama donde alguien amaneció preocupado, cansado, triste. Dios sabe exactamente cómo está tu corazón esta mañana. Porque hay algo muy fuerte que quiero decirles desde el inicio de esta reflexión. Hay personas que todavía van a misa, todavía rezan el rosario, todavía tienen imágenes religiosas en su casa, todavía dicen yo creo en Dios, pero por dentro se sienten lejos de Él, cansados, fríos, vacíos, como si la fe poco a poco se hubiera convertido solamente en costumbre. Y eso duele muchísimo, hermanos, porque uno puede seguir moviendo los labios para rezar mientras el corazón ya se apagó por dentro. Uno puede seguir entrando al templo mientras el alma se siente lejos de Dios. Uno puede seguir aparentando fuerza mientras por dentro está peleando una batalla terrible. Por eso el evangelio de hoy es tan hermoso y tan fuerte al mismo tiempo, porque Jesús no se acerca a Pedro para preguntarle cosas complicadas, no le pregunta teología, no le pregunta cuánto sabe, no le pregunta cuántos milagros hizo, no le pregunta cuántos sermones predicó. Cristo solamente le hace una pregunta que atraviesa el corazón. ¿Me amas, ay Dios mío? ¡Qué pregunta tan tremenda! Porque hoy Jesús también nos está preguntando a nosotros lo mismo. A ti que estás viendo este programa, a ti que tienes años cargando preocupaciones, a ti que dices creer en Dios, hoy Cristo te mira al corazón y te pregunta, ¿todavía me amas? Y miren qué impresionante, hermanos. Jesús le hace esta pregunta precisamente a Pedro. ¿Y quién era Pedro? El mismo que prometió fidelidad y después negó a Cristo 3 veces. El mismo que tuvo miedo, el mismo que falló, el mismo que lloró amargamente después de haber caído. Y aquí está la grandeza del amor de Dios. Jesús no aplasta a Pedro con su pasado. Jesús no le dice, mira lo que hiciste, no le dice, me decepcionaste, no le recuerda su traición para humillarlo, no. Cristo lo sana haciéndole descubrir nuevamente el amor, porque Dios no disfruta humillando pecadores, Dios disfruta levantando hijos caídos. Y esto es importantísimo para muchísima gente que nos escucha hoy, porque hay personas que viven atormentadas por su pasado, gente que cree que Dios ya no puede perdonarla, personas que dicen, Padre, usted no sabe lo que yo hice, Padre, yo me equivoqué demasiado, Padre, yo destruí mi matrimonio, Padre, yo abandoné a mis hijos, Padre, yo me alejé muchos años de Dios. Pues miren a Pedro, negó a Jesús y aún así Cristo lo buscó otra vez. Eso quiere decir que mientras tengamos vida todavía hay esperanza. Y esto conecta muchísimo con la primera lectura de hoy, porque vemos a San Pablo siendo juzgado delante de autoridades que ni siquiera entienden bien de qué lo acusan. Hablan de política, de conflictos religiosos, de discusiones humanas, pero Pablo sigue firme dando testimonio de Cristo resucitado. Aunque no lo entiendan, aunque lo señalen, aunque lo cuestionen, así pasa también hoy. Hay mucha gente que no entiende por qué tú buscas a Dios. Hay personas que hasta se burlan de quién va a misa. Otros dicen, ay, ya vas otra vez a rezar. Ay, tú muy santito. Ay, ahora ya te crees muy religioso. Qué fácil es criticar a quien intenta acercarse a Dios. Pero Pablo no dejó de hablar de Cristo por miedo al juicio de los hombres. Y nosotros tampoco deberíamos avergonzarnos de amar al Señor. Porque les voy a decir algo muy claro, hermanos. El problema no es solamente que exista gente mala en el mundo. El problema es que muchos buenos se están enfriando. Mucha gente que antes tenía fuego espiritual hoy vive apagada. Ya no oran igual. Ya no buscan a Dios igual. Ya no sienten hambre de la palabra. Y uno se pregunta, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento dejamos que el ruido del mundo apagara la voz de Dios? Por eso el Salmo 102 de este viernes es un bálsamo para el corazón. Dice la Escritura que el Señor puso en el cielo su trono y que su misericordia es inmensa para quienes lo aman. Escuchen eso, Dios no nos trata según nuestros pecados. Imagínense si Dios nos pagara exactamente según nuestras faltas, ninguno de nosotros podría mantenerse de pie. Pero Él tiene misericordia, Él sigue esperando, Él sigue llamando, Él sigue preguntando como a Pedro, ¿me amas? Y yo creo que hoy muchos necesitan responder esa pregunta con sinceridad.
no con palabras bonitas, no con apariencias, sino desde el fondo del corazón, porque uno puede engañar a la gente, uno puede aparentar delante de los demás, pero a Dios no se le engaña. Y antes de continuar esta reflexión tan hermosa, quiero contarles algo que me conmovió muchísimo. Hace poco nos escribió doña Mercedes Aguilar, de 78 años, vendedora jubilada de flores en Puebla. Ella nos decía que durante muchos años pensó que Dios jamás podría perdonarla por problemas muy fuertes que hubo en su familia. Decía que vivía con mucha culpa y mucha tristeza, pero comenzó a escuchar estas reflexiones cada mañana y empezó a repetir una frase sencilla apenas despertaba: Señor, tú sabes que te quiero. Y poco a poco, decía ella, volvió a sentir paz en el corazón. Hermanos, así trabaja Dios. A veces no empieza cambiando toda la vida de golpe, a veces empieza sanando poquito a poquito el corazón cansado. Y si esta palabra está tocando su alma, les invito con muchísimo cariño a suscribirse al canal Fe Radiante Voz, activar la campanita y dejarnos en los comentarios su intención de oración. Escríbanos por usted, por sus hijos, por su matrimonio, por algún familiar enfermo o por alguien que se haya alejado de Dios. Porque esta comunidad no solamente escucha la palabra, también camina unida en oración. Hermanos, quédense conmigo porque lo que Jesús hace con Pedro también lo quiere hacer con usted. Y esto es algo que necesitamos escuchar muchísimas personas que vivimos cargando culpas, heridas, errores y recuerdos que todavía nos duelen. Porque hay gente que por fuera parece tranquila, pero por dentro sigue castigándose por lo que hizo hace años. Hay personas que no se perdonan, personas que dicen: yo ya no merezco acercarme a Dios, yo ya le fallé mucho al Señor, yo prometí cambiar y volví a caer. Y miren qué hermoso el evangelio de hoy. Jesús se acerca a Pedro después de la resurrección, pero escuchen bien esto: Cristo ya sabe que Pedro lo negó, Cristo ya sabe que tuvo miedo, Cristo ya sabe que huyó, y aún así lo busca. Eso es impresionante, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios solamente busca a los perfectos, y no, Dios también sale al encuentro del que cayó, del que lloró, del que se equivocó, del que siente vergüenza de sí mismo. Y Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ay, hermanos, esas 3 preguntas no son para humillarlo. Jesús no le está echando en cara su pecado. Jesús está sanando las 3 heridas que dejó la negación. Pedro negó 3 veces. Y ahora Cristo le permite amar 3 veces. Así trabaja Dios. Él no borra mágicamente el pasado como si nunca hubiera existido. Él transforma la herida en un lugar donde puede entrar su misericordia. ¿Y cuánta gente necesita escuchar esto hoy? Porque algunos de ustedes dejaron de ir a misa durante años, otros traicionaron una promesa importante, algunos se alejaron de Dios por coraje, por tristeza o por decepción. Hay personas aquí que hirieron a su familia, hay padres que fallaron, hijos que hablaron horrible a su madre, matrimonios rotos, personas que viven cargando un pasado que todavía pesa muchísimo. Pero escuchen bien esto: Cristo no niega el pecado, pero tampoco permite que el pecado sea el último capítulo de nuestra historia. Eso es lo hermoso del Evangelio, porque el demonio siempre quiere convencernos de que ya no hay esperanza, ya arruinaste tu vida, ya no tienes remedio, mira todo lo que hiciste. Así trabaja Satanás, acusando, aplastando, hundiendo el corazón en culpa sin salida. Pero Cristo no actúa así. Cristo confronta así. Cristo llama a la conversión, sí, pero también levanta, también restaura, también devuelve dignidad. Y yo creo que muchos padres y madres que están viendo este programa entienden perfectamente este dolor. ¿Cuántos padres sufren porque sus hijos dejaron la fe? Hijos que antes acompañaban a misa y ahora ni quieren escuchar hablar de Dios. Madres que lloran porque ven a sus hijos destruyéndose en vicios, malas amistades o relaciones tóxicas, esposas heridas por una traición, esposos que sienten que ya no son amados, personas mayores que llegan al final de su vida cargando errores que todavía les duelen. Y también hay muchos jóvenes que viven sintiéndose indignos, jóvenes que creen que para acercarse a Dios primero tendrían que ser perfectos. Y no es así. Si Cristo esperara perfección para acercarse a nosotros, ninguno podría permanecer de pie. Miren a Pedro, ahí está delante de Jesús después de haber fallado. Y Jesús no le pregunta: ¿por qué me negaste? No le dice: explícame tus errores. Solamente le pregunta: ¿me amas? Porque al final, hermanos, el verdadero cristianismo no es una colección de discursos bonitos, es una relación de amor con Cristo. Y eso también debería hacernos reflexionar muchísimo, porque hay personas que saben mucho de religión pero aman poco. Personas que hablan de Dios todo el día pero tratan mal a su familia. Personas que rezan fuerte pero viven llenas de orgullo, de chismes, de envidias y de divisiones.
Y entonces uno se pregunta, ¿de qué sirve decir Señor, Señor si el corazón sigue lejos? Por eso Jesús no se queda solamente con las palabras de Pedro. Después de preguntarle si lo ama, le dice: apacienta mis ovejas. O sea, si de verdad me amas, cuida a los demás. Ahí está la prueba verdadera del amor cristiano. Porque amar a Dios no es solamente levantar las manos en oración. Amar a Dios también es llamar a tu mamá aunque estés cansado. Es visitar al enfermo. Es tener paciencia con el anciano. Es dejar de responder con agresividad. Es perdonar aunque cueste trabajo. Es educar a los hijos en la fe. Es no hablar mal de otros. Es no destruir familias con chismes. Hay gente que dice amar muchísimo a Dios, pero hace sufrir a todo el mundo alrededor. Pues entonces algo no está bien. El amor verdadero se nota en la manera en que tratamos a las personas. Y aquí quiero decir algo muy importante. Cuidado con acostumbrarnos a herir, porque vivimos en un tiempo donde muchos creen normal gritar, humillar, insultar y despreciar. Y luego todavía dicen: yo amo mucho a Dios. No, hermanos. El que ama a Cristo tiene que parecerse poco a poco a Cristo. Y claro que cuesta, claro que hay tribulaciones, claro que uno se desespera, pero allí es donde entra la gracia de Dios. Por eso Pedro termina entendiendo algo hermosísimo, que Jesús no lo llamó porque fuera perfecto, sino porque aprendió a dejarse amar y transformar. Y hoy Cristo quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere entrar precisamente en ese lugar donde te sientes roto. Quiere tocar la herida que escondes, quiere restaurar la esperanza que habías perdido. Así que no tengas miedo de volver a empezar. No tengas miedo de decirle a Jesús, aunque sea con lágrimas: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y no se vaya, porque al final vamos a orar por quienes sienten que ya no merecen otra oportunidad. Hermanos, seguimos escuchando una palabra de Dios que verdaderamente sacude el corazón. Y ahora la iglesia nos lleva a la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos a San Pablo delante de las autoridades. Lo llevan ante hombres poderosos, lo interrogan, hablan de él, discuten sobre religión, sobre política, sobre leyes, pero en medio de toda aquella confusión aparece algo muy importante. Dicen que Pablo hablaba de un hombre llamado Jesús que había muerto, pero que él afirmaba que estaba vivo. Ahí está el centro de nuestra fe. Nosotros no seguimos a un personaje muerto, nosotros no seguimos solamente una filosofía bonita, nosotros creemos en Jesucristo resucitado. Y escuchen bien esto, porque aquí está la diferencia entre una religión de costumbre y una fe verdadera. Si Cristo resucitó, entonces nuestra vida no puede seguir viviendo como si estuviera muerta por dentro. Y yo quiero preguntarles algo esta mañana, hermanos. ¿Cuántos católicos hay hoy que dicen creer en la resurrección, pero viven derrotados todos los días? ¿Cuántas personas dicen Cristo vive, pero viven sin esperanza, sin alegría, sin ganas de luchar? Qué duro decirlo, pero hay gente que entra a misa con una cara como si ya hubiera perdido la vida entera. Personas amargadas, personas llenas de odio, personas que se acostumbraron a sobrevivir, pero ya no saben vivir. Y entonces uno se pregunta, ¿de verdad creemos que Cristo resucitó? Porque si Jesús venció la muerte, entonces también puede levantar matrimonios heridos, también puede sanar corazones destruidos, también puede sacar a una persona del vicio, de la tristeza, del miedo. Pero el problema es que muchos ya perdieron la esperanza y viven como si Dios no pudiera hacer nada nuevo. Por eso San Pablo no se queda callado delante de las autoridades, aunque lo juzgan, aunque no lo entienden, aunque lo miran como un problema incómodo, él sigue diciendo la verdad: Cristo vive. Y eso debería hacernos pensar muchísimo, porque hoy la gente habla de todo menos de Dios. Uno prende la televisión y hablan de política, de dinero, de artistas, de escándalos de fútbol, de pleitos, de chismes. Uno entra a las redes sociales y todos opinan de todo. Todo el mundo se siente experto en economía, en deportes, en la vida de los demás. Pero cuando alguien habla de Cristo, muchos se incomodan. Qué curioso, ¿verdad? La gente puede pasar horas discutiendo por un partido de fútbol, peleándose por un político, defendiendo artistas que ni saben que existen, pero les da vergüenza decir públicamente: yo amo a Dios. Y eso pasa mucho también en nuestras familias. Hay personas que hablan muy fuerte de negocios, de problemas de herencias, de pleitos familiares, pero nunca hablan de la fe. Nunca preguntan ¿cómo está tu alma? Nunca dicen vamos a rezar. Nunca hablan de Cristo dentro de la casa. Y así poco a poco vamos construyendo hogares donde hay televisión, internet, comida, aparatos, pero falta Dios. Por eso hoy San Pablo nos da un ejemplo impresionante. Él está delante del poder humano y no niega a Cristo. Qué fácil hubiera sido quedarse callado. Qué fácil hubiera sido decir:
bueno, mejor no hablo para evitar problemas. Pero no, Él mantiene el testimonio. Y miren, hermanos, todos nosotros de alguna manera también somos juzgados por el mundo. Algunos los juzgan en la familia: ay, ya se volvió muy religioso, ay, ya anda viendo misas, ay, ahora ya se cree santo. A otros los juzgan en el trabajo. Hay gente que hasta se burla cuando alguien habla de Dios. Y ni se diga en redes sociales, ahí cualquiera critica, cualquiera insulta, cualquiera se siente con derecho de aplastar a otros. Pero escuchen bien esto: no nieguen a Cristo por miedo al qué dirán, porque hay muchos católicos escondidos, católicos silenciosos, católicos que creen pero les da pena demostrarlo. Y Jesús fue muy claro en el Evangelio: al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Claro que tampoco se trata de andar presumiendo la fe. No, hay gente que se la pasa subiendo frases religiosas todo el día y después trata horrible a su familia. Tampoco se trata de eso. Se trata de vivir de verdad como discípulos de Cristo. Que la gente vea en nosotros algo distinto, más paciencia, más verdad, más misericordia, más esperanza, porque sinceramente, hermanos, el mundo ya está cansado de discursos vacíos. El mundo necesita testigos. Y eso era Pablo, un testigo, un hombre convencido de que Cristo estaba vivo. Y cuando alguien de verdad cree eso, cambia completamente su manera de vivir. Ya no vive solamente para ganar dinero, ya no vive solamente para aparentar, ya no vive esclavo de la opinión de los demás. Vive sabiendo que hay un reino más grande. Por eso hoy el Salmo 102 nos regala una frase preciosa: el Señor puso en el cielo su trono. ¿Qué significa eso? Que el poder definitivo no pertenece a los hombres, no pertenece al dinero, no pertenece a los gobiernos, no pertenece a los famosos. El trono verdadero pertenece a Dios, y eso da mucha paz. Porque a veces vemos tantas injusticias que pareciera que el mal gana, personas corruptas triunfando, gente mala haciendo sufrir a otros, familias destruidas, violencia, mentiras. Y uno dice: Señor, ¿hasta cuándo? Pero el Salmo nos recuerda algo importantísimo: Dios sigue siendo Rey, aunque el mundo parezca desordenado. Por eso el cristiano no pierde la esperanza. Sí tendremos tribulaciones, sí habrá momentos donde nos critiquen, nos malinterpreten, nos se burlen de nuestra fe. Sí habrá personas que no entiendan por qué seguimos buscando a Dios, pero no estamos solos. Y escuchen este mensaje final con mucha atención, porque quizá alguien necesita oírlo hoy quien pertenece a Cristo. Puede ser juzgado, puede ser criticado, puede ser señalado, incluso puede sentirse solo por momentos, pero jamás será abandonado por Dios. Y ahora sí, hermanos, vamos a orar con el corazón en la mano. Vamos a dejar por un momento las preocupaciones, el ruido, los pendientes y todo aquello que nos distrae. Porque después de escuchar esta palabra tan hermosa de Dios, lo único que queda es abrirle el alma al Señor. Hoy vimos a Pedro caído avergonzado, herido por sus propias negaciones, pero también vimos a Cristo restaurándolo con amor. Vimos a San Pablo delante de las autoridades, cuestionado y juzgado, pero firme en su fe porque sabía que Jesús estaba vivo. Y escuchamos en el Salmo algo que debería llenarnos de esperanza: la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Ay, hermanos, qué bueno es Dios con nosotros, porque si dependiera solamente de nuestros méritos, ninguno podría mantenerse de pie. Pero el Señor sigue teniendo paciencia, sigue esperando, sigue tocando la puerta del corazón incluso de quienes se alejaron hace años. Por eso quiero pedirles algo muy sencillo. Allí donde están, si pueden, coloquen una mano sobre su pecho. Cierren un momento sus ojos, respiren despacio y vamos a repetir juntos, lentamente, como quien se lo dice a alguien que ama de verdad: Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, hermanos, pero ahora desde lo más profundo del corazón: Señor, tú sabes que te amo. Aunque me haya equivocado, aunque me haya alejado, aunque haya momentos donde mi fe se enfría, aunque haya llorado en silencio, Señor, tú sabes que te amo. Padre amado, mira a tus hijos en esta mañana. Mira a los enfermos que están escuchando esta oración desde una cama, desde un hospital, desde una silla, donde llevan meses esperando una mejoría. Mira a quienes sienten miedo por un diagnóstico. Mira a quienes están cansados físicamente y emocionalmente. Dales fuerza, Señor. Dales esperanza. Quédate junto a ellos en las noches largas, donde parece que el dolor no termina. Señor Jesús, mira también a quienes no encuentran trabajo, a los padres de familia que hacen cuentas y no saben cómo van a sacar adelante la semana, a las madres preocupadas porque falta dinero en casa, a los hombres y mujeres que salen todos los días a buscar una oportunidad y regresan con el corazón triste. Abre camino, Señor.
tú que conoces las necesidades de cada hogar. Padre bueno, te pedimos también por nuestros ancianos. ¿Cuántos abuelitos se sienten solos? ¿Cuántos padres mayores viven esperando una llamada, una visita, una palabra de cariño? No permita, Señor, que los olvidemos. Enséñanos a valorar su vida, su historia, sus sacrificios. Te pedimos por los migrantes, Señor, por tantos hermanos mexicanos que viven lejos de su tierra, lejos de su familia, trabajando duro en otro país. Cuídalos, protégelos. Consuela sus corazones cuando sienten nostalgia, miedo o cansancio. Y bendice también a sus familias que esperan noticias desde lejos. Y hoy queremos pedirte especialmente por los padres y madres que sufren porque tienen hijos alejados de ti, hijos que ya no quieren rezar, hijos que dejaron la misa, hijos atrapados en vicios, malas amistades o heridas profundas. Señor, no los sueltes de tu mano. Aunque ellos se alejen, síguelos buscando como buscaste a Pedro. Y mira también, Señor, a quienes viven cargando culpa, personas que todavía no se perdonan, personas que sienten vergüenza de su pasado, personas que creen que ya no merecen otra oportunidad. Hoy queremos poner delante de ti todas aquellas veces que te negamos con nuestras acciones, las veces que dejamos de ir a misa por flojera o indiferencia, las veces que callamos nuestra fe por miedo, las veces que herimos a quienes más amábamos, las veces que dejamos enfriar el corazón. Señor Jesús, sana nuestro pasado, sana las heridas que todavía sangran dentro del alma, sana el recuerdo de aquella traición, sana el dolor de aquel fracaso familiar, sana las palabras hirientes que dijimos, sana las veces que nos sentimos indignos de ti y devuélvenos el amor, Señor, porque a veces seguimos viviendo pero sin amor. Ayúdanos a amarte de verdad, amarte cuidando a nuestra familia, amarte teniendo paciencia, amarte regresando a los sacramentos, amarte rezando cada día aunque estemos cansados, amarte dejando de sembrar pleitos y divisiones, porque amar a Cristo no es solamente decirlo, amar a Cristo es aprender a vivir como Él. Y yo quiero pedirles algo más, hermanos. Si esta oración está tocando su corazón, escriban en los comentarios: Señor, tú sabes que te amo. O también pueden escribir: Jesús, restaura mi corazón. Vamos a leer sus intenciones y seguiremos orando unos por otros como familia de fe. Gracias, hermanos, por quedarse hasta el final de esta reflexión. Gracias por abrirle un espacio a Dios en medio de tantas preocupaciones. Y si este mensaje les ayudó, les invito con mucho cariño a suscribirse al canal Fe Radiante Voz, activar la campanita y compartir este video con alguien que hoy se siente lejos de Dios o cree que ya no merece ser amado. Porque escuchen esto antes de terminar: Cristo no llamó perfecto a Pedro para amarlo, lo amó precisamente cuando estaba roto. Que el Señor los bendiga, los sostenga y que este viernes 22 de mayo sea el día en que Cristo no le recordó su caída, sino que volvió a preguntarle por su amor